Buenas tardes. Esta es la tercera sesión de análisis de imágenes que llevamos llevando en los últimos 3 meses de 7 fotografías para 7 fotógrafos. En esta ocasión hemos invitado a Manuel López Francés de la Asociación Vecina de Villena y va a ser el primero que va a hablar sobre la fotografía de Robert Mapplethorpe. Posteriormente os voy a decir el orden para que estéis atentos. Primero va a ser Manuel López, después será Isabel López, que hablará sobre la autora Laura León. Después estará Blas Carrión, que hablará sobre Saúl Leite. Posteriormente, José Luis Sánchez hablará sobre Martin Park. Ha terminado la exposición en Valencia y hablará sobre una foto también. Basilio García sobre Walter Evans. Posteriormente estará Abraham de la Rosa, que hablará de Cristóbal Ana. Y por último, Vicente Olmos de Platón. Antonio. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenido Manuel López. Si quieres, vamos a empezar ya con la primera diapositiva, que va a ser de Mapplethorpe. Bueno, pues nada, buenas tardes. En principio, nada, agradecer a la agrupación de Petrel que me haya invitado a esto, aunque sabéis que estos son más un reto personal que agradecerlo porque las actividades que hacéis son bastante novedosas y son muy interesantes. El estudio de las fotografías de los clásicos siempre ayuda muchísimo y yo creo que estamos todos en ello, ¿no? De esta manera yo creo que avanzamos todos mucho más. La fotografía que yo he elegido de Robert Mapplethorpe es una fotografía de las más moderadas. Si habéis indagado un poquito en este autor, habréis visto de que su vida fue una vida realmente llena de polémicas. Su fotografía es una especie de alusión constante a lo vivido y es una pura reivindicación. Se mezcló en su vida con todos los ambientes del mundo gay, con el mundo de música punk, con todo lo que rodeaba la homosexualidad, y su fotografía pues, estaba impregnada de todo eso. No, es normal que yo creo que tenemos que entender que todo lo que fotografiamos siempre está influido por todo lo que vivimos, ¿no? Y este hombre pues así lo hacía también. Nació en uno de los barrios con más mezcla de etnias, con una multiculturalidad muy importante y todo eso le llevó a hacer este tipo de fotografías. Lo primero que se percibe en el estudio de la fotografía en el que de Robert Mapplethorpe es un aspecto fuerte en el tema sexual, digamos, ¿no? Bueno, necesitamos tener en cuenta de que este hombre vivió solamente 43 años y que toda su producción fotográfica lo concentró en sus 20 últimos años de vida. La fotografía que vamos a comentar, la creó en el 84, o sea, 5 años antes de morir por SIDA. Su formación realmente fue pues, a nivel de estudio dibujo, pintura, escultura, pero este artista se enamoró de la inmediatez y por pronto empezó a hacer collages eróticos con recortes de fotografías que pillaba de revistas pornográficas y publicitarias, ¿no? Pronto se metió en una Polaroid para crear sus propias tomas y sus propias capturas y bueno, avanzó con técnicas aplicadas, cosas, pero al final se dio cuenta de que tenía que avanzar en el tema de la calidad en la fotografía y se centró en el blanco y negro y llegó a ser pues una de las figuras más importantes de esa década, ¿no? De las 2 décadas, del 70 y el 80, pero principalmente en el 80, la década del 80 fue la que culminó, digamos, su trabajo de un modo más importante. Bueno, alguien le preguntó una vez que por qué la fotografía y él comentaba de que si hubiera nacido 100 o 200 años, la fotografía le daba una manera rápida de hacer esculturas.
De hecho, cuando estuvo en la época esta más formal, él lo que hizo fue estudiar muchísimo la escultura clásica e incluso hacía una serie de dípticos y demás. Veréis que la parte esta es más formal. La parte esta última, cuando empiezan a interesarse las galerías en él, su fotografía es muchísimo más depurada. Esta que traigo es seguramente la representativa, la que yo entiendo que es más representativa de esa parte de obra. Pero él nunca perdió esa connotación de reivindicación, ¿vale? En sus fotografías siempre se estaba integrando. Veréis que en las fotografías que ha traído Pascual para introducir, pues, las fotografías en las que él aparece con autorretratos, son fotografías en las que aparece Patti Smith, que fue, pues, la reina del punk en Estados Unidos en esa época y fue, pues, su gran amor. Y, bueno, luego también conectó con Lisa Lyon, que fue una campeona de culturismo en la época de la década de los 80. Yo muchísimo en gimnasios donde pudo acceder a ese tipo de personas ya muy bien formadas físicamente y, bueno, hizo que sus fotografías fueran muy impactantes, aunque él siempre se empeñó en decir que él no buscaba el impacto en sus fotografías, sino que lo que buscaba era encontrar aquello que aquello que deseaba, ¿no? Es decir, la búsqueda por algo desconocido y por algo que le interesaba, ¿no? Lo fundamental es que, a pesar de que en su trayectoria se fue moderando para poder vender sus fotografías, porque recordar que en aquella época la fotografía todavía, uno de los grandes hándicaps era el poder vivir de la fotografía, el poder venderla, el poder considerarla un arte con toda su condición, ¿no? A pesar de eso, nunca renunció a su esencia como, pues eso, de aquello de querer explorar el tema homoerótico. Digamos que esa fue la parte eje que guió todo su trabajo. Ahora vamos a ver la fotografía que voy a comentar, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo, en principio, a ver, yo quiero hacer un análisis muy rápido de las condiciones, digamos, objetivas de analizar la imagen, ¿no? La imagen yo la entiendo que tiene un alto contraste, entendiendo alto contraste pues, por el sistema de zonas que imperaba, que planteó Ansel Adams, ¿no? La positiva número 2, lo que os va a enseñar Pascual, lo veis, que, bueno, pues entendamos el alto contraste desde las zonas más oscuras hasta las zonas más claras, ¿vale? No que haya ausencia de grises. Precisamente el control de esa gama tonal era lo que daba riqueza a todo ese tipo de fotografías de blanco y negro. En la imagen se genera, bueno, en la diapositiva número 3, que vemos aquí, en la imagen vemos que se genera pues como un mayor peso en la parte derecha y bajo, mientras que en el vértice izquierdo alto se genera una línea de salida proyectada por una diagonal que forman los ojos de los modelos y la zona algo más clara que se forma en la parte del fondo, en la izquierda arriba, ¿vale? Y en la diapo 4 vemos que las proporciones de las figuras son muy adecuadas, son muy formales. Es un ejemplo claro de que seguramente utilizaría pues una óptica 80 en una cámara de 6x6, condiciones muy clásicas para un retrato, ¿vale? La distribución de los elementos llenan el encuadre y no aparecen objetos que distraigan en absoluto la atención del espectador. Bueno, esto podríamos extenderlo algo más y explicar detalles más minuciosos, digamos, de un modo más o menos objetivo, que es lo que se hace habitualmente a la hora de hacer un análisis muy rápido de las fotografías. Pero a mí me interesaba más entrar en observaciones de tipo emocional, porque yo creo que, aunque sean muy poco objetivas estas observaciones, yo creo que son las pretensiones de este autor con este tipo de obra. Vemos que
no sé, que estamos como predispuestos, siempre estamos predispuestos a ver lo que hemos vivido. Cuando analizamos una fotografía desde el punto de vista emocional, actúa también nuestro subconsciente, ¿no? Y suele funcionar, pues bueno, que somos sensibles a determinados temas, que somos sensibles a determinadas teorías, y entonces cuando vemos la fotografía, pues cosas que otras personas no descubren, nosotros descubrimos. Digamos que llevamos una mochila que nos hace de filtro. Quiero pensar que, conociendo un poco la trayectoria de Robert Mapplethorpe, que decidió crear esta fotografía claramente, intencionadamente, con un aspecto asimétrico. Es decir, con toda la intención, este hombre quiso romper con conceptos de belleza establecidos, porque de algún modo entender que en términos generales lo simétrico, la composición simétrica, se considera más armoniosa, se considera concordante y, por tanto, lo que es sinónimo de belleza. Todo lo contrario a lo que se le debe atribuir a las composiciones asimétricas. Es una cuestión general que no tiene por qué. Y yo creo que este hombre luchó precisamente por romper ese tipo de estereotipos, ¿no? El primer aspecto asimétrico que destacaríamos aquí sería el que se produce por las diferencias tonales y compositivas creadas entre el fondo y el primer plano. Vemos que se trata de un hombre negro y de un hombre blanco, ¿vale? Primera asimetría clara y evidente. En el fondo podemos ver un degradado desde el vértice izquierdo de la imagen que de gris oscuro pasa hasta el negro en el lado derecho, y que la parte baja se potencia también. Sobre el fondo oscuro aparece el perfil del hombre negro con piel oscura, porque podría haber sido todo un poco más claro, pero lo que yo entiendo que perseguía era precisamente añadir un peso a la imagen de fondo para precisamente generar ese efecto de flotación de la parte delantera de la imagen, del hombre blanco, el primer plano. Es decir, la piel del hombre que aparece en el primer plano es extremadamente blanca y genera un impacto de recorte espectacular, ¿no? Otro aspecto asimétrico, podemos ver que, bueno, que aparece uno de ellos con los ojos cerrados, el hombre negro, y aparece otro con los ojos abiertos, ¿no? El hombre blanco. Yo creo que la interpretación puede ser dudosa en este caso, pero un comportamiento asimétrico de este modo añade seguro un interrogante a cualquiera que estudie la fotografía esta, ¿no? Yo creo que le está pidiendo al espectador que interprete, que intente explicar qué narrativa tiene ese detalle en esta obra. Yo creo que es una ventana de tensión en esta fotografía. En la siguiente diapositiva vemos que otra clara asimetría, que es que Robert coloca estos dos personajes, estas dos figuras, sobre un eje horizontal central que de algún modo alude claramente a la igualdad entre las dos personas, blanco y negro, hasta las dos personas que étnicamente, históricamente han estado enfrentadas por el racismo. Ya os decía en la introducción que este hombre había convivido constantemente en un barrio donde más población plural existía. Pues este aspecto asimétrico es también, yo creo, una reivindicación política. En la diapositiva siguiente vemos otra asimetría, la cercanía de los dos hombres, que los coloca de una manera yuxtapuesta. Yo creo que trata, a modo así como de puzzle, inspirar como una gran complicidad entre ambos, ¿no? Podríamos incluso pensar que está inspirando incluso cariño, entendiendo que de esta manera estaría generando un manifiesto político sobre la libertad sexual. Toda su carrera fotográfica ha sido una carrera dedicada a abanderar esa libertad sexual en todo su trabajo. Entonces, claro, cuando llega a esta etapa de moderación, cuando llega a esta etapa en la que su obra la tiene que hacer vendible, porque sabéis que fue uno de los retos de aquella época, tiene que ser más sutil y hacer una composición tan ordenada y con elementos tan bien dispuestos como para generar este tipo de debates. Y bueno, para terminar, es preciso observar una de las reivindicaciones más insistentes en la fotografía de este autor, que es el tema de la desnudez. Aquí se presentan dos personas completamente calvas y sin cejas. El detalle de no tener cejas
puede interpretarse perfectamente como una declarada desnudez de las dos personas fotografiadas. Y es evidente, pero el hecho de que no aparezca ni un pelo en la foto, pues hace todavía más importante que se convierta este aspecto en un manifiesto por desnudar al ser humano. Es una declaración, creo yo, de lo importante de los valores personales, interiores y, bueno, de la posición social, o sea, independientemente del aspecto de la opinión, de la posición social, del color de la piel, independientemente de todo eso, pues se le da valor a la persona, ¿no? Y yo creo que un poco esa es la idea. Bueno, ahí hay una cierta duda. También es verdad que hay un concepto de belleza, pero esto es un concepto un poco más del medievo, donde aparecían determinados retratos y demás, aparecían también sin cejas, ¿no? Podría haber elegido otras fotografías para comentar a este autor, pero insisto en lo interesante de este concepto, ¿no? O sea, ahí en la presentación habían aparecido algunos autorretratos de Marc Lector y habían aparecido, pues no sé, pues el suspensorio de una XL en primer plano, con planos cortados, posturas irreverentes. Es decir, ahí es una fotografía de este autor altamente provocadora, ¿no? Aunque insisto en que él no se declaraba así, o sea, él no buscaba la sensación, sino que buscaba precisamente encontrar el modelo de obra que le interesaba, ¿no? Y no sé, yo habría terminado con esto. Pues sí, muchas gracias por el análisis tan pormenorizado que has hecho, todos los aspectos, tanto emocionales como de la propia imagen. Si hay alguna persona que quiera hacerle una pregunta, sugerencia o opinión, está a tiempo. Y si no, pasamos al siguiente, que vamos bien de tiempo, pero tenemos que seguir. Gracias, Manolo. Gracias. Gracias a vosotros por haberos interesado en que os comentara esto. Sí. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con Isabel. Isabel va a hablar sobre la fotógrafa Laura León. La fotografía es la muerte de la belleza, pero va a hacer una pequeña introducción de la autora. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, yo he elegido a Laura León. Es una fotógrafa nacida en Sevilla en 1976, formada periodísticamente en el lenguaje documental. Ella, como ella misma dice, sostiene que la imagen fotográfica debe contener discursos visuales y para ello tanto el discurso testimonial como el creativo tienen un lugar en su método de trabajo. Sus estudios en la Universidad en Historia del Arte, junto a colaboraciones en estudios de fotografía publicitaria, serán influencias claves en su forma de incluir la luz como elemento fundamental en sus fotografías. Laura empieza a trabajar como reportera en prensa local en el año 2002 y a partir de entonces colabora con distintos medios de prensa, tanto nacionales como editoriales, y productoras musicales como Warner y Dulce Emerson. En 2005 se desplaza a su residencia a Oriente Medio, basándose principalmente en la Franja de Gaza, desde donde cubre el conflicto israelí-palestino. En esta etapa ensanchará su carrera profesional creando vínculos laborales con medios de galería internacional. Desde entonces ha trabajado en el desarrollo de proyectos documentales en India, Kosovo, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, Túnez, España y Emiratos Árabes, entre otros. Es colaboradora habitual de New York Times y su trabajo también ha sido publicado en el Time Magazine, en El País, en Fortune, en el The Guardian, el Semanal, Vanity Fair, Wall Street Journal, etc. En 2007 publica su primer libro en solitario llamado Una cámara en la cámara. Ha recibido numerosos premios, nombrada finalista en diversos concursos nacionales e internacionales y además ha sido la primera mujer en recibir el Premio de Andalucía en la modalidad de fotografía en sus 30 años de vigencia. Actualmente es embajadora de Leica para España. Estas fotografías que estamos viendo, por ejemplo, fue para el semanario del País y esta fotografía es un trabajo que hizo sobre los galgos y sobre el maltrato que hay de estos animales. Esta es para el proyecto suyo de Tribus Reales. Anteriormente hemos visto una sobre las piscinas. Bueno, por ejemplo, este fue ya para el libro Miradas de una tragedia, se llama La pandemia. Es un trabajo que se ha hecho una antología internacional
de 26 fotógrafos hispanoamericanos y entre ellas participa Laura, Isabel Muñoz, Juan Manuel Castro Prieto. Esta es su madre y ella a Laura le pilló la pandemia, cogió el COVID y entonces decidió hacer su trabajo dentro de su vivienda y retratando a la gente en su hábitat a través del cristal, con unos reflejos que introdujo, ¿ves? Esto pertenece a ese proyecto, Interiores a través del cristal, y mostraba reflejos y la vida en los interiores de los hogares en COVID. Este es el proyecto que hizo sobre las piscinas portátiles, que fue muy interesante porque quiso reflejar, como ella es una fotógrafa muy documentalista, el hecho de que a través de que se quedó en España, se quedaron sin piscinas portátiles porque la gente no podía salir o no tenía dinero para salir y entonces decidieron instalarse en patios, en jardines en donde podían una pequeña piscina y se agotaron totalmente las piscinas. Entonces fue un trabajo que publicó el New York Times. Esta foto a mí me encanta, es en Senegal, en San Luis, Senegal, la hizo en el 2007 y es sobre el proyecto de los inmigrantes deportados. Este también se llama el proyecto Dos veces refugiado y habla sobre los refugiados de la guerra de Libia, doblemente refugiados. Venían de Libia y luego y de Nigeria y Senegal y tenían que volver a salir luego de Libia porque decían que eran súbditos de Gaddafi. Esta también fue portada de Fotovisión y fue realizada en Palestina en el 2008, donde aparecen los familiares de un mártir en su velatorio, pero sin el cuerpo presente. La siguiente es del desierto de Merzuaga, Marruecos, y esta foto fue para Discovery Channel. La siguiente es la que hemos hablado antes, fue para Interview, dije para El País, fue para Interview y era sobre el maltrato de los galgos y este es el proyecto Tribus Reales también, que se lo publicaron en Estados Unidos y también en algunos editoriales de Europa. El siguiente es el proyecto Costaleros, donde ha mostrado la realidad de la Semana Santa sevillana y aquí Luis Fajardo mostraba orgulloso su morrillo, que es el bulto este que tienen atrás, que se les hace a través de ir cargando 2.500 kilos durante 14 horas diarias los pasos de Semana Santa. También fue para un trabajo para el New York Times. Con esta fotografía es con la que obtuvo el Premio de Andalucía de Periodismo. Trata el proyecto sobre la sal pesquera de la bahía de Cádiz y fue publicada en la web del periódico El País. Y como bien he dicho, es la primera mujer en 31 años que se le daba este premio. Y ahora ya pasamos a la exposición Murillo Fotógrafo, de la cual he seleccionado una de las fotografías que me gustaban para hablar un poquito de ellas. En esta exposición, esta fotografía está basada en la muerte de Santa Clara de Murillo. Y ellos, porque el proyecto quería hablar un poquito sobre este proyecto, porque han querido, este proyecto lo ha hecho junto a un compañero, José Antonio Lamadrid, y es un trabajo documental de retrato fotográfico pictórico, pero al final es una representación de los cuadros de Murillo. Murillo llevaba sus cuadros a la calle, mientras se pintaban mucho en esa época reyes y una realidad que no era la realidad social que se estaba viviendo en el país, pues Murillo intentaba transmitir lo que estaba pasando en la calle. Entonces, Laura ha querido, ¿ves? Esta es otra del proyecto, este es el desahucio, pero si volvemos a la anterior, que es la que voy a explicar, han querido no solamente quedarse en lo plástico, en la fotografía, en lo plástico, sino también como denuncia social. Cuando hicieron el casting para este proyecto que se ha llevado por toda Andalucía, es una exposición de 12 fotografías de gran formato,
pero ellos querían que también fuera como una denuncia social. Entonces, en concreto, hicieron un casting en el cual querían que, además de parecerse a los personajes de Murillo de cada uno de los cuadros, querían que se hubiera vivido, estas personas hubieran vivido la denuncia social que pretendían en cada uno de los cuadros, de las fotografías que iban a hacer. Entonces, en esta era la muerte de la belleza, en la otra era el desahucio, en la otra era el maltrato. Entonces querían una mujer maltratada, esta era el desahucio, una persona que se hubiera visto en la calle desahuciada, para que luego, pues, en la fotografía transmitiera toda esa vivencia personal que habían tenido. En la muerte de la belleza dice, según Laura, dice que la presión del canon de belleza y corporalidad femenina se ha implantado como la dictadura de la belleza o símbolo de perfección. Representa una meta que deben alcanzar las mujeres para obtener el éxito, lo que genera graves consecuencias físicas y emocionales, principalmente en las jóvenes, pero también en las mujeres maduras que ven cómo su belleza se deteriora y pasan a ser invisibles para la mayoría o para una mayor parte de la sociedad. Entonces, ahí, como podéis ver en la fotografía, se ve la muerte de la belleza representada por la muerte de Santa Clara y las chicas jóvenes en la parte de la derecha con unos fondos cálidos, alegres, porque representan a la juventud. Incluso ha puesto una chica con el palo de selfie. Y, sin embargo, la parte izquierda es la parte oscura, que es la muerte de la belleza, en la cual se ven mujeres mayores ataviadas con ropas negras y con la muestra de pena y de tristeza en sus rostros. Yo he seleccionado esta fotógrafa porque es una fotógrafa, quiero dar visibilidad, como ese es mi empeño, dar visibilidad al trabajo de muchas fotógrafas mujeres, una fotógrafa contemporánea, española, lleva un gran bagaje detrás a pesar de lo joven que es, y que en concreto, en este proyecto, ha unido el tema fotográfico, que tanto me gusta, con el tema pictórico, que tanto amo. Y ha tenido este resultado tan bonito, tan estético, y para mí, desde luego, si dice que se va a llevar esta exposición a lo largo de toda España, si tengo la oportunidad de poder ir a verla, iré a verla, porque son fotografías de gran formato, o sea, un tamaño grande y muy bonitas. Un buen trabajo de Laura y de José Antonio Lamadrid. Y bueno, más o menos, yo creo que no me he pasado de tiempo, ¿no? ¿Cómo lo veis? No, pues muy bien, Isabel. Muchas gracias. Muy, muy ilustrativo todas las fotografías que hace esta chica. Y vale la pena. Cuando esté en la exposición nos lo avisas y iremos a verla. Así lo haré. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues ahora va Blas Carrión con Saúl Leiter. Hola, buenas noches. Hola. Buenas tardes, noches. Voy a empezar hablando de él. Voy a contar un poco su vida y un poco de su historia, y luego comentaré un poco una foto que a mí me ha marcado dentro de lo que a mí me gusta de la fotografía de calle. Bueno, voy a leer todo lo que he ido poniendo. Considerado uno de los fotógrafos pioneros de la fotografía en color, junto con Stephen Shore o William Eccleston, entre otros. Su carrera fue claramente influenciada por la pintura, le gustaba mucho la pintura. Dice, otra de sus pasiones en las que también destacó y le hizo amar la fotografía en color fue por eso, por la pintura. Y también ha trabajado en blanco y negro y con una belleza asombrosa. Él con 12 años ya le regalaron una cámara de fotos y empezó a fotografiar, pues como en aquellos tiempos, con una cámara con un 35 milímetros en blanco y negro y hacía pues, muy buenas fotos. O sea, desenfocaba, aclaraba, o sea, en los puntos así que más quería destacar era donde más llamaba la atención. Y nada, y luego con 23 años él era de Pittsburgh, de Pittsburgh, no, él era de, ¿dónde era? De Pittsburgh, en Estados Unidos, o sea, que no es que emigrara, o sea, que se mudó a Nueva York y allí fue a intentar ganarse la vida, porque él era de una familia judía,
Su padre quería que fuera rabino, pero él con 23 años dejó de estudiar y se fue porque él quería ser artista. Entonces él se fue a Nueva York y allí empezó a fotografiar. Se empezó a ganar la vida haciendo fotos para revistas. Él trabajaba para la revista Vogue, para la revista Elle, y con eso se ganaba el dinero. Pero luego él también empezó a hacer fotografías, pues como nosotros, como aficionados. Él hizo fotografías desde su apartamento en 4 manzanas a la redonda. Empezó a hacer fotografías pues, de calle, como por lo que le gustaba. Empezó con un teleobjetivo, empezó a hacer fotos más bien, creaba capas en las fotos con el teleobjetivo para que fuéramos viendo. A ver, la ciudad de Nueva York fue su escenario para cada pincelazo fotográfico que hacía con focal corta y bien cerca a su objetivo. Captaba así el estilo de vida neoyorquino que se paseaba sobre tacones entre los años 40 y 50. A ver, estas fotos están hechas con un teleobjetivo y creaba así esas capas. Estas fotos son las de las primeras que, antes de empezar con el color, de las que hacía en blanco y negro. Me gustaba mucho eso, de sacar lo que te quería llamar la atención y lo que te centraba. Pero él no destacó por esto, él lo suyo era el color. Saul Leiter captaba e interpretaba momentos con el objetivo de inmortalizarlos y mirarlos con una perspectiva distinta. Muchos comparaban y aún comparan su trabajo con el expresionismo abstracto. O sea, él le encantaba la pintura. Él, aparte de hacer fotos, hacía cuadros. Era algo que le apasionaba. Leiter dejó un legado que aún hoy cientos de fotógrafos tomamos como referencia en el momento de salir a la calle y fotografiar la vida tal cual pasa por sus lentes. Murió en el año 2013, yéndose sin saber que con su actitud de no importarle nada la fama y sus complementos, marcó un antes y un después en la fotografía callejera. El color fue su punto más agresivo y a lo que sacó más partido en cada una de sus fotografías. Él empezó en los años, creo que fue en el año 43 o 40, bueno, enseguida empezó con el color, cuando nadie lo usaba y él empezó a fotografiar en color, que eso le sirvió para su trabajo también, para hacer fotografía de moda. Y la verdad que fue un maestro del color, pero fotógrafo callejero que dejó una estela de fotografías a su paso, llenas de vida y color, tomadas en el momento justo y a la hora correcta. Esa de detrás es la fotografía de la que voy a hablar. Bueno, pues esta fotografía a mí, desde cuando empecé la fotografía de calle, a mí me empezó a marcar el minimalismo, el color rojo. Esta foto es en color y cualquiera lo diría, coño, en blanco y negro ya han pintado paraguas rojos, pero no, es en color y a veces es lo que yo busco también, ¿eh? Entonces a mí, porque esta no está en su libro Early Color, el que le ha hecho más famoso, porque él no lo conocía a nadie. O sea, sí que lo conocían, pero que no quería ser famoso. Él no quería que le ofrecieran muchas veces publicar fotos con otros fotógrafos y él no quiso, él no quería. Y cuando publicó el libro Early Color, a principios del siglo XXI, fue cuando empezó a conocérsele, porque la verdad que él tiene que tener, cuando empecemos a ver libros de él, creo que la gente va a alucinar con este fotógrafo. Entonces yo en esta foto, a mí lo que más me llama la atención es el minimalismo. Me llama esas pisadas por las que pasa la persona. Dices, coño, han pasado más personas y todas por ahí. Luego la foto, la diagonal que forma. La diagonal que forma que si esta foto la pusiéramos en horizontal, realmente yo creo que no nos diría nada. Luego las esquinas, los triángulos que forman las esquinas rojos, a mí me llaman la atención, me cautivan. A mí me transmite mucha belleza, sencilla esta foto. A mí me representa, no sé, veo pasar el tiempo, me resulta mágica esta foto. No sé a los demás si os gustará, no os gustará. Sí que nos gusta. Yo es que podía haber hablado de las otras fotos, pero las otras fotos son fotos en las que te puedes explayar, te van mirando, hacen capas. Pero esta foto a mí es la que más me gusta de este hombre, es la que me ha marcado. Y no sé si alguno queréis comentarme algo o preguntarme algo. Hay los triángulos que hacen en la esquina, el negro arriba y abajo el de las escaleras, el triángulo blanco.
y después la diagonal que estás comentando. Sí, está... lo que más, y luego eso, ya te digo, las dos líneas blancas que hace al no pisar las personas, te lleva, te saca la foto, te saca de por arriba. Bueno, hasta aquí mi... Muy bien, Blas, muchas gracias. A vosotros. Es una fotografía menos conocida de Saul Leiter. Bueno, si os podéis hacer con el libro, la verdad que os va a encantar, ¿eh? Si os gusta la fotografía de calle... Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ahora vamos con José Luis Sánchez, que va a hablar sobre Martin Parr, la fotografía de la hola, Hola, buenas tardes. José Luis, cuando quieras. Hola, buenas. Empezamos con el autor, Martin Parr. Adelante. Muy bien. Buenas noches a todos. Y bueno, la elección un poco de Martin Parr es porque es un fotógrafo que durante mucho tiempo me ha llamado la atención. Y me ha llamado la atención pues un poco por la consistencia del trabajo, ¿no? O sea, no es un fotógrafo que, digamos, destaque porque tenga una foto muy espectacular, una foto muy conocida, sino es por todo un trabajo elaborado, ¿no? Entonces, Martin Parr para mí es el maestro de la ironía, ¿no? Él, bueno, nace en Reino Unido, en Epsom, en el 52, se va a estudiar fotografía a Manchester y él, su primer trabajo, lo hace fotografiando una comunidad religiosa cerca de Manchester, que son los inconformistas. Ahí empieza un poco a desarrollar su estilo, que consiste en fotografiar, digamos, cosas habituales, sobre todo un poco cosas que se van perdiendo, o su fotografía es un poco, está a medio camino entre lo que es fotografía documental y un estudio sociológico. Realmente ves las fotos de él y está retratando pues la vida dentro de esta comunidad, ¿no? Luego empieza con las fotos en color y digamos que el gran salto lo da cuando entra en la agencia Magnum en el 88 y hay una cosa bastante chocante y es que el 40% de la gente vota en contra. Vota en contra porque pues consideran que no tiene ni tiene un estilo propio ni tiene algo particular, ¿no? Que de hecho él lo dice, él dice que él fotografía lo que fotografía todo el mundo. Él hace el tipo de fotos que la gente hace cuando va de vacaciones. Lo que pasa es que él lo confronta a la propia gente, mostrando, digamos, lo que la gente no quiere mostrar, pues él sí lo muestra, ¿no? La parte así más cutre, como la parte más tosca de lo que es el ser británico, pues ese tipo de cosas es lo que él muestra. En el 2014 lo eligen presidente de Magnum y creo que es hasta ahora o hasta hace un año que creo que dimitió porque hubo un lío que se armó porque puso a la venta mascarillas con fotos suyas en la pandemia y ahí pues se montó un lío y creo que dimitió de presidente de Magnum. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que es coleccionista de fotolibros y llegó a tener más de 12.000 fotolibros. De hecho, hay una referencia por ahí de que vendió su colección de fotolibros al Tate. Al Tate creo que es una sociedad inglesa que tiene varios museos, entre ellos el Tate Modern de Londres y alguno más, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la obra fotográfica, Martin Parr es pues el cronista global de nuestra época. Entonces, él está englobado dentro de una especie de corriente que algunos llaman satirismo. Y el satirismo pues, es una corriente que surge en los 80 en Inglaterra y pues hay un grupo de fotógrafos que digamos están influenciados por lo que es la fotografía documental y que tratan temas pues, principalmente en color, pero tratan temas, digamos, sociales, ¿no? Se tratan temas sociales como el desempleo, el estado del bienestar y la movilidad social mediante imágenes que hay pues en centros de trabajo, gente en sus escritorios y demás. Bueno, realmente dentro de lo que es el satirismo, pues principalmente está formado por Martin Parr y Paul Graham, que es otro contemporáneo suyo, y él hace pues eso, una crítica social utilizando la ironía, ¿no? Tocando temas pues como el ocio, el consumo, las clases sociales, la idiosincrasia británica, el lujo, la pareja, los selfies. En la exposición de Valencia, en el Parratón, pues había varias de estas series y ahí es donde él pues un poco muestra pues estas fotos, ¿no?
aquí hay dos, digamos que a mí Martin Parr me gusta como obra en conjunto, no hay dos fotos que pueda decir, bueno, pues me gusta mucho esta foto o esta foto destaca, ¿no? A lo mejor si tuviera que elegir una foto solo, posiblemente la elegiría de otro fotógrafo, pero a mí de Martin Parr me gusta pues toda la obra en su conjunto, ¿no? Que al final dices, bueno, pues este hombre fotografía lo que fotografiamos todos o fotografía sitios donde podemos ir todos, pero tiene su estilo, ¿no? Y muestra un poco, en la serie de la Resort muestra un poco el declive de lo que es, bueno, el declive. Pues cómo la clase media o la pequeña burguesía pues pasa sus vacaciones, ¿no? Entonces, frente a las fotos de vacaciones de posados y demás, pues él muestra pues cómo se queda el resort después de las fotos, ¿no? Y están desde las fotos de los niños que están con el helado cayéndole los chorros, la foto del niño que está desnudo por allí, la playa está hecha una porquería, otra foto que hay que está una señora tomando el sol y está al lado de una grúa que dice, madre mía, le cae la grúa encima y se la lleva por delante. Entonces, ahí él está mostrando pues la parte, digamos, que la gente cuando va a estos sitios no hace fotos, hace un trabajo documental y nos enseña pues cuál es, digamos, la cara B de estas vacaciones y la cara B de estos grupos sociales que son pues clase media, pequeña burguesía, que pues sale, pues me voy de vacaciones y un poco todo vale, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, tiene otra serie muy conocida, es la de Pequeño Mundo, y en Pequeño Mundo lo que se dedica es a fotografiar a la gente que hace turismo, ¿no? Pero claro, él fotografía desde fuera, ¿no? Él fotografía con la idiosincrasia de es que todos hacemos lo mismo cuando vamos de vacaciones. Nos vamos a la Torre de Pisa y estamos todos haciendo la foto que estamos empujándola o aguantándola, ¿no? O nos vamos a una playa y estamos en una playa, pues sí, la playa será fantástica en la India, pero estamos, pues estamos en un entorno que hay animales que tal, que seguramente tú tienes una playa mejor, más cerca, ¿no? O estamos en el Partenón y estamos todos, en vez de mirando el Partenón, estamos todos haciéndonos fotos delante del Partenón. Entonces, un poco, digamos, esta es la forma de fotografiar de Martin Parr, y él mismo lo dice. Él dice que él fotografía lo que fotografía todo el mundo, pero digamos que no lo hace mostrando, digamos, la cara bonita de las cosas, sino él es un documentalista, él hace fotos de todas estas cosas y es donde destaca en su trabajo, ¿no? Y la foto siguiente es un poco la foto que os quería comentar. Pues esta foto es un ejemplo claro de lo que es Martin Parr. Esta es una foto tomada en New Brighton, que es un balneario en el noroeste de Londres, en el noroeste de Inglaterra, donde va pues eso, la gente de vacaciones. Gente que también hay que situarla en un contexto un poco, digamos, histórico, ¿no? Son los años 80. Los años 80 hay una reconversión industrial brutal en Inglaterra, son los años de Margaret Thatcher, que es, bueno, sabéis que la llamaban la dama de hierro y no era por nada, ¿no? Hace una serie de reformas, o sea, hay un montón de gente que pierde el trabajo, hay un montón de gente que pierde una serie de ventajas sociales que tenía antes y, sin embargo, pues eso, quieren ir de vacaciones y si quieren ir de vacaciones van al sitio este y él está reflejando, pues eso, esta gente que sigue queriendo tener sus vacaciones y mostrando la parte, digamos, pues menos glamurosa de todas estas vacaciones. Y él, digamos, un poco sigue con estos temas. Pues hay otras series que tiene como son donde muestra fotos del mundo del lujo, de la ostentación. Hay una serie de fotos que se llama Mediterráneo, que es una serie de fotos tomadas en playas, muchas de ellas en España, y donde, bueno, en la exposición que hizo, pues las imprimió directamente en color, yo creo que en una fotocopiadora con unos colores muy vivos y demás. Una cosa que también llama la atención de Martin Parr es el uso del flash en exteriores. O sea, si veis las fotos de Martin Parr, pues los colores están como muy saturados, a veces parece un poco cargante y parece pues como si a todo el mundo le da el sol de cara, ¿no? Pero no es así, es porque él utiliza el flash. Él, de hecho, en una de las primeras fotos que ha mostrado Pascual, pues sale él con la cámara y con la cámara él va cargado con el flash, ¿no? Tampoco tiene un estilo propio en cuanto digas, bueno, pues este señor utiliza focales cortas, utiliza largas, este hombre hace de todo. Yo recuerdo un reportaje
en el País Semanal, donde mostraba playas y todo eran fotos pues desde súper lejos, utilizando angulares. Y luego hay otras fotos que son planos de caras que vamos, no tienen apenas aire, está la cara llenando todo el encuadre con unos colores muy vivos y un poco es lo que os digo, ¿no? A mí lo que me gusta de Martin Parr es pues la obra en su conjunto y un poco la solidez y la coherencia en la temática que él sigue hasta ahora, ¿no? La última serie que tiene, una de las últimas series, Selfie, donde hace fotos de gente. Bueno, la serie se llama Muerte por Selfie. Hace fotos de gente tomándose selfies muchas veces en situaciones peligrosas o en situaciones que dices, bueno, este hombre aquí no sé, es un poco lo que está haciendo, ¿no? Y un poco también mostrando pues la banalidad del mundo, ¿no? De cómo todos hacemos un poco lo mismo, cómo todos al final somos repetidores de lo que hacen todos los demás. Y bueno, hasta aquí la presentación mía sobre Martin Parr. Espero que os haya gustado y si no conocéis la obra, pues que podáis acercaros a ella y conocerla. Si os gusta la fotografía documental con un tinte irónico, pues este hombre es un maestro. Muchas gracias, José Luis. Estuvimos en Valencia y valía la pena la exposición. De todas formas, ahí están los catálogos que lo podéis pedir Sí. a la que dijimos. Dime. Que el catálogo lo compré porque me lo comentasteis vosotros, sí. Porque yo cuando fui a ver la exposición no estaba el catálogo y el catálogo realmente a mí me ha gustado mucho. O sea, es un chollo tener por 20 euros el catálogo este. Está muy bien, muy bien. Sí. Pues buenas noches a todos. Muy interesante. Bueno, pues gracias. Aquí tenéis alguna referencia que ha puesto él. Si os interesa, os la enviamos, pero lo podéis ver en Google y está todo ahí. Ahí está el libro también, abajo. Vale, pues de acuerdo. Vamos con el siguiente. Basilio. Hola, muy buenas. Pues cuando quieras, hablamos de Walker Evans. A Walker Evans ya lo hemos visto varias veces. La última vez lo puso Balta en su charla de fotografía callejera. Y lo que vengo a contaros más que nada es la impresión que a mí me dio esta foto. Compré un libro de Walker Evans con toda su obra. Y bueno, pues tú empiezas a ver el libro y ves todos los tipos de reportajes que este hombre hizo. Desde su viaje, la primera foto que hemos visto era de un reportaje que hizo en Cuba, luego todas sus fotos de letreros, sus fotos de arquitectura, las fotos del sur profundo cuando la depresión que tiene, esto es algo espectacular, luego sus fotos de coches y del impacto medioambiental que causaron. Y bueno, vas pasando las hojas, todo el tema de su cámara oculta en el metro de Nueva York. O sea, que este hombre hizo de todo. Y entonces me encuentro con esta foto y digo, ¿perdona? ¿Me has estado fotografiando en plan documental todo lo que hay y de pronto me encuentro con una foto intervenida que has cogido unos alicates, lo has puesto ahí, le has hecho una foto? ¿Y esto por qué? Y me rayó bastante. Este hombre, cuando con 23 años, se fue para París con la intención inicial suya era la de ser escritor. Se fue para París, que era lo que había que hacer para ser escritor en aquel momento, y bueno, convivió en un ambiente donde coincidió con Joyce, y leyó mucho a Baudelaire y a Proust, y bebió de su literatura realista. Él quería ser un escritor realista, detallista, describiendo todo a más no poder. Él no lo consigue, él ve que con la escritura no consigue describir todos los pormenores de la realidad. Acaba pasándose a la fotografía, la descubre y se hace fotógrafo. Lo digo de esto porque, claro, esta fotografía que os estoy mostrando es una fotografía de, vamos, más vale una imagen que 1000 palabras, pues aquí tienes. Esto es una llave inglesa. Cuando él vuelve a Estados Unidos, digamos que rompe con lo establecido por fotógrafos en boga en aquel momento, como Stiglitz y Steichen, que eran más bien tipo romántico,
y se da pues eso, una visión realista de la realidad, nada de simbologías. El porqué de esta foto. Él ya había hecho algo parecido cuando le encargó un museo hacer unas fotos de unas máscaras africanas. Aquí tienen las máscaras, fotografíalas, de acuerdo. Y esto, la revista Fortune lo que le encarga es un reportaje que luego se llamó Beauties of the Common Tool, bellezas de las herramientas comunes, y él lo que hizo fue pues irse a una ferretería y elegir lo que más le gustó. Esta foto, digamos que es la principal del reportaje, y un poco porque la otra foto que anterior es la que, digamos, el resto del reportaje de las herramientas que le encontró. Se fue a una ferretería y eligió, no se fue a la ferretería con la cámara y fotografió las cosas allí, no, eligió las que más le gustaron, hizo el reportaje para la revista Fortune, de la que luego él sería editor. ¿Qué dice? Hay en la foto esta de la llave inglesa, él hizo una anotación a lápiz y escribió: repetidas veces el hombre se quedará ante el escaparate de una ferretería mirando las herramientas ataviadas, pone aquí, debe ser expuestas detrás del cristal. Su boca se le hará agua, entrará y entregará $2,65 a cambio de una llave inglesa especial y pulida, sumamente bella, y con toda probabilidad nunca la utilizará para nada. Es decir, ¿qué es lo que busca quien hace ese tipo de fotos, o qué es lo que busca el fotógrafo, o qué une ese tipo de fotografía con todo lo que él había hecho anteriormente? Pues él mismo lo dice, que es lo que yo pienso, que es buscar la belleza, lo que cada uno entienda por belleza, lógicamente. Y creo que es lo que hacemos los fotógrafos, ir por el mundo y aquello que nos parece bello, hacerle una foto. En resumidas cuentas, a diferencia de lo que pudo decir Magritte con aquella famosa pipa que puso "esto no es una pipa", este hombre rompió con estas historias y ante esta foto lo que diría: esto es una llave inglesa. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, Basilio, muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos aquí a Abraham de la Rosa. Y el fotógrafo, ahí lo tenéis, Cristóbal Lara. Pues adelante, cuando quieras, Abraham. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias por permitirme desgranar un poquito la obra de este fotógrafo que he elegido. Yo lo conocía de oídas, pero últimamente con la cuestión de aprender más cultura visual y formación fotográfica, como estamos apostando, lo he visto bastante interesante, ¿no? Ahí lo tenéis en un retrato reciente. Hay que decir que Cristóbal Lara nace en 1946 en Madrid, hoy día tiene 73 años y pasa su infancia entre Filipinas, Estados Unidos, Alemania, de donde es su madre, y España. Su madre muere teniendo él apenas unos meses y su padre se vuelve a casar con una mujer norteamericana, con quienes vive durante años a caballo en los países en los que he citado. Sus primeros años están llenos de viajes, tanto que a los 10 ya ha dado un par de vueltas al mundo y habla varios idiomas. Hace fotos desde los 5 años y es ahí cuando su abuela le regala la cámara más famosa del momento, una Kodak Brownie. Estudia Derecho y Dirección de Empresas, pero después decide dedicarse a la fotografía. Después de terminar los estudios, influenciado por Henri Cartier-Bresson, se dedica a la fotografía ya plenamente. Regresa a España, hace el servicio militar y hace muchas fotos de calle con una vieja Leica. Está una temporada en Londres y allí colabora con John Hillelson, que es un agente de Magnum, que lo pone en contacto con fotógrafos de gran prestigio y con la agencia Viva de París. Expone en el Victoria and Albert Museum de la capital inglesa bajo el título Free Photographers y de forma individual en la Fotogalería de Madrid. A su vuelta a España comienza a trabajar con la agencia Cover en Madrid y expone en Arco. A esta exposición le seguirán muchas más por toda España y Europa y su participación en una muestra itinerante por Estados Unidos, además de colaborar en publicaciones tan reputadas como Aperture, Creative Camera o El País. Ha expuesto en el Victoria and Albert Museum, como decía, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam y en Arco, por citar solo algunos ejemplos. Bueno, en Cristóbal Lara, como os decía, hay que diferenciar dos momentos o dos etapas. Primero la etapa en blanco y negro, que habéis visto algunas imágenes que he podido rescatar,
que la verdad, haciendo un estudio de estas primeras 3 imágenes en blanco y negro, él capta momentos pues sencillos, anodinos, pero que la verdad es que son muy potentes, ¿no? De Cuenca, cuando él tenía sobre 22 años, y realmente luego su obra más conocida es cuando se pasa al color. Se pasa al color porque está a punto de dejar la fotografía y él reconoce que su cambio, su paso al color es su salvación. Él en el año 1985 decide empezar a hacer fotografía en color, y la verdad es que podemos decir que maneja muy bien la luz, que es una luz muy bonita, con colores muy agradables, situaciones, repito, sencillas pero muy, muy efectivas, una manera muy, muy peculiar de captar situaciones fotográficas. Como decía, pues está 16, 17 años hasta que llega 1985 y es cuando cambia al color. Él lo refleja de esta manera. Él decía: yo casi dejo la fotografía porque no podía avanzar en el trabajo. Estaba haciendo fotografías como hacía todo el mundo. Me aburría a mí mismo el trabajo que hacía y no había forma de avanzar. Entonces empecé a trabajar en color y se me abrió la puerta de golpe. Y toda esa frustración de años de no poder avanzar en mi trabajo, de repente se soltó, y es cuando pude trabajar de verdad al límite físico y emocional. Las fotos interesantes se hacen cuando te llevas a ti mismo al límite, tanto físico como emocional. Pues bueno, todas estas fotografías que estábamos viendo en color reflejan una etapa de España particular. Él la refleja pues aprovechando lo que ha hecho José Luis con Martin Parr. No era tan irónico, pero la verdad es que son fotografías que a más de uno nos gustaría captar, porque la verdad es que son bastante interesantes, ¿vale? Y ya, si queréis, paso a desgranar mejor la fotografía que he elegido, que es esa, ¿vale? Lleva por título Villar de Olaya, 1985. Pertenece a un trabajo en torno al mundo de los toros. Él, en la época de los 70-80, viajó con la última generación de maletillas auténticos. Los maletillas son los aprendices de torero que quieren dar muletazos en los tentaderos, vagando por caminos y dehesas. Y él hace un trabajo realmente interesante sobre el mundo de los toros. Él dice que las fiestas populares no le interesan las situaciones, porque ahí puedo sacar imágenes que yo puedo llevar a mi terreno, ¿vale? El mundo de los toros me interesa, no el conocido de las grandes plazas, sino el mundo marginal de los toros, que es con el que yo trabajé. La verdad es que pasa una época bastante tremenda, y esta es una de tantas imágenes que forman parte de esa serie, que se pueden encontrar en el Museo Reina Sofía. Y respecto a la fotografía, la verdad hay que destacar el dominio de la luz, los claroscuros, la sensación pictórica que refleja en definitiva la fotografía. Como os decía, la fuerza de la foto está más en la emoción o en la intensidad que transmite que en la composición. Vemos al mozo a la izquierda que está fuera del encuadre, no está toda la figura completa. Pero la verdad es que esa atmósfera que transmite, las sombras tan alargadas, las sombras de los edificios del fondo, pues a mí la verdad es que todas sus fotos de esta línea de trabajo del mundo de los toros, la verdad es que me ha impresionado mucho. Me gustaría, lógicamente, terminar con una interesante reflexión que hace Cristóbal Lara sobre la fotografía. Dice así: al que no le queda más remedio que ser fotógrafo, que sepa que se juega la vida a una sola carta. Y aquí no valen las excusas. O haces las fotos o no las haces. Lo importante de un buen fotógrafo es lo que hay previo a la fotografía, lo que él aporta a la situación fotográfica. Hay que desarrollarse como persona, adquirir cultura visual y no perder nunca la dignidad profesional, cosa que en España te lo ponen difícil. Si pierdes tu dignidad, pierdes tu fuerza. Cada uno hace su fotografía y cada uno lleva su camino, pero el camino de uno no sirve para otro. En definitiva, como habéis visto en la foto, pues es muy interesante su obra. Algo la conocía, pero gracias a este análisis pues me ha permitido profundizar, y nada, es muy interesante el trabajo que Lara hace en color. Supongo que muchos lo conoceríais. Y que creo que a partir de ahora sea referente en nuestra manera de captar imágenes en fiestas y
y en festejos de este tipo. Muchas gracias y al siguiente. Muchas gracias a ti, Abraham. De eso se trata, de que profundicemos, el que haga el análisis profundice en el autor, nos lo transmita a los demás. Así crecemos todos. Pues muy bien, es Vicent Olmos, que va a hacer sobre el fotógrafo Platón y la fotografía de Jim Carrey. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, seguramente conocéis a Platón. Bueno, pues quienes estáis en el grupo fotográfico de Petrer, seguro que hace tiempo habréis escuchado en bocas de muchos profesores o incluso en algunos de los referentes que traemos durante el Clip Petrer, aquello de que una vez aprendidas las normas deben romperse. Pues bien, con Platón posiblemente esta sería una de las improntas de su estilo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que los angulares no sirven para los retratos? Que para los retratos resultan idóneos los teleobjetivos cortos o lo que denominamos la lente estándar, que no es otro que el 50, que últimamente ha vuelto a ser un objetivo que antes era un clásico, prácticamente a estar abandonado y ahora ha vuelto con fuerza. Bien, pues aquí llega este británico de ascendencia griega y se propone hacer retratos diferentes a los demás. Para ello comienza a utilizar los angulares, creando con el tiempo un estilo que totalmente es reconocible. Yo me atrevería a asegurar que en sus principios algunos le tildarían de loco. Estoy seguro que alguien diría, ¿quién cree que es ese Platón, usando angulares con sus modelos? ¿Habéis visto las absurdas deformidades? Y ahora resulta que hasta incluso esa deformación hasta nos parece plástica. Para ello usa un 35 milímetros sobre una cámara de formato medio de 6x6, que resulta un 20 de paso universal. Un 20 ya es un ultra gran angular. ¿Quién sabe si se inspiró en los reconocidos desnudos deformes de Bill Brandt? Bill Brandt es uno de los que trabajamos en el taller de fotografía creativa hace unos años. Como estamos viendo últimamente, los fotógrafos que han estudiado la historia del arte o incluso alguna otra disciplina tienen un plus diferente al resto de simples mortales, que únicamente nos hemos formado en fotografía o por lo menos yo, de forma autodidacta. Sus estudios suelen trascender en su obra. Platón estudió en el St. Martin's School of Art y el Royal College of Art de Londres, lo cual, como estamos diciendo, eso marca. Estudiar artes o bellas artes para un fotógrafo es algo que se nota en su obra. Sus inicios en la moda, concretamente en la reconocida revista Vogue, le ha marcado su carrera de talante claramente editorial. Ha trabajado para Rolling Stone, GQ, Sunday Times Magazine, The New York Times Magazine, The New Yorker y sobre todo en Esquire. Esquire es una revista donde es muy conocida por la potencia de sus portadas. Por todo ello, posiblemente sea uno de los fotógrafos que más líderes mundiales ha fotografiado. Si observamos detenidamente sus fotografías, vemos claramente las influencias. ¿De dónde bebe? Pues bebe de retratistas americanos, del talante de Irving Penn, pero sobre todo del fotógrafo de moda más reconocido de todos los tiempos, sin desmerecer a otro, el inconfundible Richard Avedon, sobre todo con su conocida serie The Wild West. Al igual que algunos otros fotógrafos que hemos conocido, por ejemplo Sofía Moro, Platón es un hombre comprometido con los derechos humanos. Es curioso lo que ha dicho ahora, Abraham sobre Cristóbal Lara, de que dice que para ser buen fotógrafo hay que ser un buen espécimen de ser humano, en otras palabras. Esto lo ha dicho mucha gente de los que han venido, con lo cual algo tiene que ver. Pues Platón es un hombre comprometido con los derechos humanos. Concretamente, en 2013 fundó una fundación sin fines de lucro llamada The People Portfolio. La fundación aspira a crear un lenguaje visual que rompa barreras, expanda la dignidad, combata la discriminación, reclutando al público para apoyar los derechos humanos en todo el mundo. Se desempeña como director creativo general para el Centro para los Derechos Civiles y Humanos en Atlanta. Además, en 2019 estuvo en la Junta Directiva de Arte y Cultura en el Foro Económico Mundial, sirviendo como administrador de la Iniciativa de Crecimiento Económico e Inclusión Social. Hecha esta pequeña aproximación de quién es nuestro fotógrafo, centremos en la fotografía que nuestro presidente Pascual me ha mandado para que os hable de ella. Este es el retrato del cual vamos a hablar. Observar que es un formato cuadrado. El formato cuadrado, a pesar de lo que digan algunos, para mí y para muchos referentes, que por supuesto su criterio está por encima del mío,
Es un retrato muy agradecido, donde es un formato muy agradecido, donde retratos y cualquier cosa, si se tiene una mínima idea, queda muy resultón. Bueno, pues el retrato que hemos elegido es este de Jim Carrey. Es revelador que Platón no se dejase embaucar por alguno de los rictus célebres con que Carrey suele sobrecargar sus películas. Por el contrario, aquí la potencia del retrato se basa en lo exagerado del tamaño de su mano derecha. Con toda la humildad de quien no sabe ni la milésima parte del maestro Platón, me hubiese encantado que el dedo índice estuviese más enfocado. No sé si para ello tendría que haberse alejado de la mano perdiendo fuerza toda la imagen. Imagino que su pretensión era centrarse en sus facciones de buen chico. Jim Carrey es conocido por la gran variedad de registros que emplea en sus películas. Observar la posición de la cabeza, inclinar hacia la parte exterior de la imagen, formando una línea con la parte inferior, izquierda, en el sentido del espectador, lo cual hace que contrapese y redondee un retrato excelente. La mano izquierda, la obvia, con un elemento menos para distraer, o sea, menos es más. Para ello hace que el modelo se la meta en el bolsillo del pantalón. La potencia de la imagen se ve aumentada por la excelencia del blanco y negro del revelado. Él usa carretes de película, digitalizándolos con un tipo de escáner desarrollado por la NASA muy preciso y exclusivo. A partir del excelente fichero, con las herramientas de software actuales, consigue un revelado muy poderoso, basado principalmente en los blancos y negros junto a la gama de grises, totalmente acotada a su forma de ver. Vamos, que lo que hace es, él ahí lo que subraya con este revelado es el poder. Él es un fotógrafo, ha fotografiado a los grandes mandatarios de todo el mundo, pero es que detrás de todo ello está la búsqueda de retratar el poder. Posiblemente algunos puristas digan que es una imagen un tanto digital por el revelado. A mí personalmente me parece que se complementa perfectamente con la temática y que es el revelado más adecuado. Aquí no puede ir con medias tintas. Cuando vemos el talento de este fotógrafo, nos damos cuenta de que lo suyo son los retratos. Y si ahondamos más, todo ello se dirige a retratar el poder, que es lo que estamos diciendo. Y para redondear su obra, el tratamiento. Por tanto, y para terminar, podríamos decir que dos de las cosas más importantes en la carrera de un fotógrafo que se precie de querer hacer algo serio, se trata de saber el qué y el cómo. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que me habéis brindado. Espero que os haya gustado. Gracias a ti, Vicente. Os doy las gracias a los 7 participantes por el esfuerzo que habéis hecho para poder mostrarnos y analizar esas imágenes, el trabajo que lleva detrás. Gracias a todo ese esfuerzo, el grupo fotográfico va para adelante y tenemos un poquito más de cultura visual, que es de lo que se trata en estas sesiones de análisis de imágenes, es simplemente conocer un poquito más a otros autores, y el esfuerzo que hacéis vosotros os sirve para vosotros y para el resto de los que están escuchando. Pues muchas gracias y nos vemos. Gracias también por la puntualidad. Os habéis marcado muy bien los tiempos y hemos terminado antes de las 10 de la noche. Es de agradecer eso y os veo el jueves de la semana que viene. Gracias a todos. A ti, Pascual. Vale, gracias a ti. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y esto es Buenas noches.